Preparando la información de este video, me pregunté si yo tenía en claro cuáles eran los nudos que yo tenía. Esos nudos que te paralizan, esos nudos que te dan miedo, esas preocupaciones, esos nudos que te provocan un enojo. Y te digo la verdad, había nudos que no sabía que tenía. Hoy vamos a estar hablando de la Virgen Desatanudos. Quédate y conoce su historia. A principios del siglo XVII, en la ciudad de Augsburgo, Alemania, a unos 80 kilómetros de Múnich, el noble Wolfgang Langenmantel y Sophie Moff enfrentaban serios problemas matrimoniales. Wolfgang buscó ayuda del padre Jacob Rehm en la capilla del monasterio de Ingolstadt, a unos 70 kilómetros de Augsburgo. El padre Jacob Rehm era un sacerdote jesuita conocido por su sabiduría espiritual. Después de visitarlo en 4 ocasiones, en las que Wolfgang era aconsejado por el padre Rehm, el noble fue logrando cambios positivos en su relación familiar, producto de haber rezado junto al Padre a la Virgen María y de encomendarse a la Inmaculada Concepción de María. En aquella época, cuando los novios se casaban, el rito era colocarles una cinta uniéndole las manos. La cinta era colocada por las madrinas y a esa cinta se le hacía un nudo como símbolo de unión para toda la vida. La cinta debían llevarla a los novios a su casa y ponerla frente a la imagen de la Virgen María. Y por cada problema que tuvieran, debían hacerle un nudo a esa cinta y pedirle a la Virgen María que los ayudara a resolver el problema. Y el 28 de septiembre de 1615, el padre Rehm, con la cinta matrimonial en las manos, frente a la Virgen María, comienza a rezar y a desatar los nudos de la cinta. Con el tiempo, la pareja continuó rezando, encomendándose a la Virgen María, y la relación comenzó a sanar, logrando así evitar la separación y continuar la vida juntos. Y en 1700, un familiar de Wolfgang y Sophie encarga una pintura de la Virgen María por la gracia recibida. La pintura se conserva en la misma iglesia en la que está hoy, en la iglesia St. Peter and Perlach de Hamburgo, Alemania. El pintor es Johann Melchior Georg Schmittner. Es una pintura al óleo sobre lienzo de estilo barroco y con influencia veneciana. En él se representa a la Virgen María rodeada de ángeles, protegida por la luz del Espíritu Santo. Con su pie izquierdo pisa la cabeza de la serpiente. El ángel a su izquierda le alcanza las cintas anudadas. María, con sus manos, desata cada uno de los nudos de la cinta blanca. Y el ángel a su derecha recoge la cinta ya desatada. Abajo, en una dimensión más pequeña, se muestra un hombre caminando a oscuras guiado por un ángel. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en el año 1986, fue a Alemania a terminar su tesis. Y fue en Augsburgo que quedó fascinado con el lienzo de la Virgen Desatanudos. A su regreso a Argentina, llevó estampas de esa advocación para su difusión. De todas las advocaciones de la Virgen María, la Virgen Desatanudos es una de las preferidas del Papa Francisco. Desde que el Papa Francisco tomó posesión de su cargo, colocó una pintura de la Virgen Desatanudos en el Vaticano. En Argentina, el santuario se encuentra en la parroquia San José del Talar, ubicada en el barrio de Agronomía, en Buenos Aires. El día 8 de cada mes acuden los fieles para su devoción. Y la fiesta litúrgica de esta advocación es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Santuarios de la Virgen Desatanudos hay por varios lugares del mundo, pero hay uno muy especial que me llamó la atención, que se encuentra en Cancún, en México. Es un espacio donde uno puede ir, completar una cinta de las que hay en el lugar y anudarla en cualquier lugar del santuario. La devoción popular la ha designado patrona de los matrimonios, para que interceda ante Jesús por la solución de sus problemas. Pero los fieles le piden también a María por los nudos de la vida. En la vida todos tenemos nudos.
Y los nudos simbolizan nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros enojos y nuestros miedos. Como dijo el Papa Francisco, a través de María, todos los nudos de nuestro corazón, cada nudo de nuestra conciencia se puede deshacer. Es en este momento del video cuando yo hice mi lista y descubrí nudos que no sabía que tenía. Si te interesa, te invito a que hagas tu propia lista a ver si hay nudos que no sabías que tenías. Si te gustó el video, ponle un like, así tiene mayor difusión y lo puede ver más gente. Lo mismo te invito a inscribirte al canal, así también tiene más difusión y puede más gente disfrutar de los videos que hacemos. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.